a través de la sangre de Cristo y a través de la palabra. Y me quedé en ese punto que quiero retomar hoy porque es el sexto rociamiento y espero ya terminar ahora sí y pasar a otro tema o otros puntos. Y comenzamos todo esto en el libro de Levítico, capítulo 16. Levítico 16, verso 14, que es el pasaje base de esta lección. Levítico 16, verso 14. ¿Ya lo tiene? Ok, dice la escritura de la siguiente manera: tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. De ahí pase al pasaje que estamos, es San Juan capítulo 19, verso 34 y 35. San Juan 19, verso 34 y 35. Dice de la siguiente manera: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Este es el esparcimiento del costado del Señor Jesús, donde sale sangre con agua. Y de aquí acompáñeme por favor al libro de Hechos capítulo 20 verso 28, porque ¿qué es lo que sale del costado de Jesús? Lo que sale del costado de Jesús es lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has estado hablando durante la mañana y la tarde de este día a la iglesia. Señor, es un gran honor ser parte de tu iglesia, Señor. Señor, porque tú nos escogiste. Tú nos llamaste y nos apartaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy que estamos aquí, Señor, en tu presencia como tu iglesia, Señor, queremos agradecerte este privilegio que nos has dado de conocer tu palabra, Señor, por ser tu iglesia. Dice tu palabra, hablando de ella misma, que todo esto se lo escondiste a los sabios del mundo. Y te plació, Señor, te plació dárselo a los niños, dárselo a tu iglesia, dárselo a tus pequeños, Señor. Gracias, la recibimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Estaba hablando sobre cómo es que la iglesia salió del costado del Señor Jesús, cómo es que la iglesia fue apartada por Él, cómo es que de su costado, en un sentido de tipología, así como de Adán salió Eva de su costado, del postrer Adán que es Cristo salió la iglesia de su costado. Y esta iglesia que somos usted y yo, nos ha tocado vivir tiempos que, déjeme decirle, yo ya tengo más de medio siglo y no sé cuánto el Señor me añada, pero he vivido muchas cosas. He vivido crisis, me tocó la de Portillo, me tocó la de Salinas, he vivido devaluaciones, he vivido terremotos. Y déjeme decirle esto, que no he vivido un escenario de mayor incertidumbre nacional y mundial como este. Incertidumbre social,
incertidumbre económica, incertidumbre política, incertidumbre de salud, con cualquier persona que usted platica, sea que sea un empleado, sea que tenga su negocio, sea que sea un empresario, sea que sea un profesionista, sea que sea una ama de casa, sea que sea un muchacho que está estudiando. No he conocido en todo este medio siglo que he vivido un clima de mayor incertidumbre que el que estamos viviendo. En serio, iglesia, es real. Pero la iglesia, en medio de todo este clima y este ambiente tan incierto, tenemos una promesa de parte de Dios que nuestro futuro no puede ser incierto como es el futuro del mundo. El futuro del mundo puede estar en un escenario de incertidumbre impresionante como lo que estamos viviendo. Para que se dé una idea, el Producto Interno Bruto de este país es el más bajo de todos los países que están enfrentando la cuarentena, es el más bajo de todos, incluyendo países de tercer mundo. Si lo quiere ver con el ente social, pues en la semana tuvimos un terrible atentado. Usted sabe que Omar García es hijo de la hermana María Sorte. María Sorte es cristiana, es una mujer de Dios, ella comparte su testimonio. El muchacho es cristiano. Deberíamos estar orando por él. Bueno, el escenario que usted quiera analizar es tan incierto como cualquier otro. Y la iglesia está en medio de este escenario. Pero es la iglesia que salió del costado de Jesús. Esa iglesia que el Señor Jesús prometió que su futuro no sería incierto. Iglesia, no debemos vivir en la incertidumbre del mundo. Tenemos que vivir en la confianza que Papá Dios está cuidando de sus hijos. Dios jamás hubiera establecido una iglesia, establecido una familia, si no cuidara de ella. Hay gente que me ha preguntado y me ha dicho: oiga, pastor, ¿y por qué Dios en la Biblia siempre se presenta como hombre, como varón? ¿Por qué nunca como mujer? Y les digo, es muy sencillo. Porque nunca la mujer es la que determina el ADN de los hijos. Quien determina el ADN de los hijos es el hombre, es el varón. ¿Por qué? Porque lo ves a través de la historia bíblica y lo ves en la biología o en el físico del ser humano. Es el hombre el que marca el destino. Eso significa papá. Padre significa destino, significa protector, significa proveedor y muchas cosas. Pero Dios no tendría una familia y no tendría una iglesia si no la cuidara. ¿Cuántos sienten el cuidado de Dios en este clima de incertidumbre? Hermanos, yo estoy sorprendido. En unos momentos más voy a ir a un servicio de un amigo mío que fue compañero de milicia en la obra del Señor y que partió ayer con el Señor. Él se encerró en su casa por 3 meses o lo que lleva todo esto de encierro. Yo no entiendo cómo entró el virus a su casa. Solo sé que él estuvo encerrado, que no abrió su iglesia y no se ha abierto, creo, hasta hoy. Y falleció ayer. Solamente estuvo 2 días en el hospital y falleció. Por supuesto que ese tipo de cosas las entendemos no con el lente de que Dios se descuidó, o que la sangre no lo cubrió, o que no era parte de la iglesia. Por supuesto que no.
es la iglesia y era un siervo de Dios en la iglesia. Lo entendemos con los tiempos marcados de parte de Dios para cada persona. Así lo entendemos. Y que es su voluntad siempre perfecta para cada persona. Pero eso no quiere decir que la incertidumbre que hay en el mundo no llega en algún momento a afectar la manera como la iglesia responde a esas crisis mundiales. Y la iglesia debe responder con la confianza y la seguridad de que Papá Dios tiene el control de todas las cosas, y que si el Señor quiso que mi consiervo o mi compañero en la obra estuviera en su presencia y Él quiso dejarme a mí, como dije hace un momento, como los hebreos dicen, los hebreos cuando se les descompone un coche o un aparato o la casa o algo, ellos dicen: gracias Dios que no me tocó a mí, porque eso era para mí. Y cuando yo veo que algún consiervo se va, digo ahora también así: Señor, gracias porque el que se tenía que haber ido era yo, pero me dejaste a mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, tú nos estás dejando. Nos estás dejando. Ya vimos mucha gente irse, ya vimos muchas circunstancias adversas en las que no estamos, Señor, y aquí nos tienes. Es la paternidad de Dios. Es la paternidad de Dios que nos está protegiendo, nos está cuidando como su iglesia, como su pequeño rebaño. ¿Sabes qué es la paternidad de Dios? La paternidad de Dios es el estado continuo de la paternidad de Dios sobre sus hijos. Se lo repito, es el estado continuo de la paternidad de Dios sobre sus hijos. ¿Por qué es un estado continuo? Porque lo que tú ves en la Escritura es que la paternidad de Dios no es como la paternidad de nosotros, de los seres humanos. Los seres humanos decimos cuando se casan los hijos: ya terminé, yo ya cumplí. O cuando terminan la carrera: yo ya me esforcé, ya le di. La paternidad de Dios no es así. La paternidad de Dios es un estado continuo de cuidado sobre nosotros. Por eso es que Dios no se presentó como mujer, porque la manera en la que yo puedo entender no solamente el concepto de herencia, el concepto de legado, sino el concepto de un cuidado continuo sobre mi vida, es solo a través de la paternidad. Amén. Yo sé que a las hermanas no les gusta mucho eso porque quieren tener cierto reconocimiento, pero la realidad es que Dios nos creó así. Y cuando hablamos en términos familiares, sabemos que el logro de cada familiar es el logro de todos. Si lo logra el papá, lo logramos todos. Si lo logra un hijo, lo logramos todos. Si lo logra un nieto, lo logramos todos. Si pierde el nieto, perdemos todos. Si pierde la abuela, perdemos todos. Así es el concepto de familia. Pero en el contexto de la paternidad de Dios funciona así. Por eso hay muchas personas, iglesia, que le cuesta mucho ser estable. Ser estable emocionalmente, ser estable mentalmente, ser estable en el trabajo, en los negocios. ¿Sabes por qué? Por el concepto de paternidad, que no logra entenderlo. No logra entender que es el cuidado continuo que Dios tiene sobre sus hijos. Entonces venimos a Cristo y pensamos que ya somos salvos y ya es suficiente. No. Dios tiene un cuidado continuo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque siempre Papá Dios espera que nosotros estemos continuamente creciendo. Por eso cuando tú ves a Pablo que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, está hablando de un estado continuo de búsqueda, de metas, de propósitos, de proyectos, de planes. Por eso cuando tú ves que el apóstol Pablo habla en el libro de los Efesios de ser continuamente llenos del Espíritu Santo, se refiere a esta realidad, a que la paternidad de Dios es un cuidado continuo sobre nosotros. Entonces, la iglesia, como hijos de Dios, su deber
es buscar su identidad como hijo dentro de la iglesia para que pueda tener estabilidad. ¿Cuánta estabilidad le cuesta a una persona tener en todas las áreas? Solo por no entender esto. Y este es el derivado, el resultado de la sangre que sale del costado de Jesús. Una vez que tú entiendes esto, iglesia, todo es tan fácil. Se lo dije en alguna ocasión. El mismo Señor Jesús tuvo la necesidad de ser estabilizado o afirmado por su Padre Dios cuando fue bautizado y dijo: este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. ¿Cuántos hemos escuchado eso de parte de Dios? Que Dios dice: tú eres mi Hijo amado, se complace mi alma en cómo eres, cómo te comportas, en cómo vives, mi alma se complace en ti. Ahora, ¿cuántos lo escucharon de su padre terrenal o biológico? Que tu padre biológico te haya dicho: estoy orgulloso de ti, hijo. Mi alma se complace contigo. Eres tan buen hijo que mi alma está contenta contigo. ¿Cuántos como hijos recibieron eso? Ni biológicamente, ni espiritualmente. Entonces tenemos crisis, como dicen los muchachos, cañonas, ¿eh? No voy a hacer un test ahorita, porque si hiciera el test saldríamos muy por debajo del promedio. Pero sí quiero hacer esto, que te quede muy claro que la paternidad de Dios es el estado continuo en el que Él va a estar constantemente persiguiéndote, no para hacer que tu vida sea complicada, sino para hacer que tu vida siempre tenga la dirección correcta, la estabilidad correcta, y que puedas producir lo que Él como Padre espera de sus hijos. Iglesia, ¿tú crees que Él espera que nosotros como iglesia estemos siendo envueltos o siendo sumergidos en este clima y en este ambiente de incertidumbre? ¿Tú crees que eso es el deseo del Padre? La semana pasada creo fue cuando le conté, ¿verdad? Cuando un pajarito estaba hablando con otro pajarito y le dijo: ¿ya viste a los seres humanos? ¿Por qué están tan angustiados, tan preocupados, tan ansiosos, corriendo de un lugar a otro? ¿Por qué están así? Y el otro pajarito le contestó y le dijo: posiblemente porque nuestro papá no es papá de ellos. Posiblemente por eso. Porque cuando tú entiendes esto, las áreas en tu vida que están inestables se consolidan. Y yo sé, iglesia, lo duro que es eso. Lo sé, porque aunque le dije tenemos padres biológicos o los tuvimos, posiblemente la orfandad la sentíamos. Pero Dios nos sacó de ahí con su sangre, nos redimió de todo eso y nos dio una posición de hijos dentro de su iglesia, para que no pueda yo jamás abrirle la puerta a cualquier pensamiento que me quiera desestabilizar. Me parece que le he contado la historia de Michael Jackson. Michael Jackson en alguna ocasión dio una conferencia en una universidad en Inglaterra, y terminó de dar su conferencia y llegaron un momento de preguntas y respuestas, y un alumno se puso de pie y le dijo: yo quiero preguntar, Michael, le dijo, ¿qué es lo que siempre quisiste escuchar y no escuchaste hasta hoy? Michael tenía ya 40 años cuando le hicieron esa pregunta, y él dijo: lo que siempre quise escuchar y no he escuchado hasta hoy es haber escuchado a mi padre decirme te amo, y nunca lo escuché. Y comenzó a romper en llanto, y dicen que por más de 5 minutos no se podía controlar, porque en toda su vida nunca escuchó a su padre decirle te amo. Y los que escuchamos a nuestro papá decirnos te amo, decimos: ¿será que a una persona le afecte eso? Pero los que nunca lo escucharon, sí. ¿Por qué?
Porque la paternidad es un estado continuo que tiene que ver con un origen sanguíneo. Hay una conexión sanguínea que cuando se da esa conexión, no solamente en lo biológico, sino en lo emocional y en lo espiritual, entonces te da lo que no te puede dar un título, lo que no te puede dar una posición económica, lo que no te puede dar un trabajo, te lo da ese momento. ¿Ahora entiendes por qué Michael Jackson tenía muchos problemas? ¿Ahora entiendes por qué abusaba de los niños? ¿Ahora entiendes por qué él no podía ser una persona estable? Aleluya, amén. Diga conmigo: yo soy la iglesia que salí del costado de Jesús. Su sangre es mi sangre. Mi sangre es su sangre. De ahí salimos. Amén. Así que como iglesia que salió del costado del Señor, entonces tenemos una fuente, la fuente que nos mantiene y que nos sostiene en tiempos tan inciertos como estos que estamos viviendo, es su sangre. La fuente que nos sostiene para enfrentar momentos como estos es Papá Dios. Él es nuestra fuente, es la sangre de su Hijo la que hace que podamos estar confiados a pesar de que todo mundo está incierto. Amén. ¿Qué sucedió con la sangre que salió de su costado? Bueno, sucedió que hubo una transformación con lo opuesto a lo que él padeció. Hay una transformación con lo opuesto a lo que él padeció. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que él padeció pobreza, dice la Escritura, para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Él padeció, se lo dije igual en una ocasión, el ser catalogado como hijo ilegítimo para que yo me sienta un hijo legítimo. Él padeció el desprecio, el dolor y el rechazo del mundo para que yo fuese acepto en el amado, para que las dolencias que yo tenía que llevar, Él las llevara por mí. Él padeció la burla de ser rey para que yo hoy pueda ser un rey y un sacerdote para Él, dice la Escritura. Somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sabes cuando le pusieron la corona de espinas? No creas que era porque lo estaban reconociendo como rey de los judíos. Se estaban burlando de él. Era una manera de mostrar desprecio, escarnio sobre Jesús. ¿Cuántos se han burlado de alguna persona que se cree ser algo que no es? Ahora, ¿de cuántos de nosotros se han burlado otros que nos ven como poca cosa porque nos creemos hijos de Dios, o porque nos creemos los reyes de Dios o las reinas de Dios? Sucede mucho cuando convivimos con gente no cristiana, ¿cierto? Pero una vez que tú estás dentro de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, y que su sangre te ha hecho rey y sacerdote, es una realidad. Aunque en tu estilo de vida no lo parezcas, y no lo pareces no porque no lo seas, sino porque no has aprendido a vivir como rey o como sacerdote. Amén, iglesia. Así que el Señor Jesús entonces produjo en nosotros una transformación con lo opuesto a lo que Él padeció. Él padeció lo opuesto porque Él no se merecía absolutamente nada de eso. Él era justo, perfecto y bueno, pero lo padeció para que nosotros pudiéramos tener esos beneficios. Iglesia, la paz que hoy podemos tener en este clima de incertidumbre es el resultado de ser sus hijos.
Es el resultado de ser su iglesia. Amén. No me diga que esto no es un caos. ¿Por qué le digo que es un caos? Porque usted sabe cuándo se va a terminar. ¿Quién lo sabe? No me diga que esto no es un caos. Cuando bajan a semáforo naranja, cuando está hasta arriba la contaminación del virus, y tú dices, esto es un caos. Somos el único país en el mundo que cuando está hasta arriba la infección dicen, ya todo está bien, ya todo se va a reducir. Cosas extrañas, eso es un caos. Sus razones tendrán y las hemos respetado siempre, pero el mundo está así. Y tú dices, yo tengo la paz de Cristo. Tengo su paz. Paz en medio de la tormenta. Cristo no tuvo paz. Cristo todo el tiempo estuvo siendo perseguido, maltratado, rechazado. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener paz. Amén, iglesia. No los veo muy convencidos, pero esa es la realidad, esa es la verdad de Dios para que podamos nosotros estar en un ambiente y en una atmósfera totalmente diferente a la que el mundo está. El que creamos lo que somos como hijos de Dios, como reyes de Dios y como limpiados por su sangre. Quiero darle el séptimo rociamiento. Acompáñeme por favor. Lo dejé hasta el último. Juan 19, primero Juan 19, verso 2. San Juan 19, verso 2. Y luego ya en Génesis 3, 17 al 19. Dice la escritura así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Este derramamiento de su sangre en su cabeza tiene muchas figuras en la escritura, y quiero rescatar posiblemente la que en estos momentos más necesitamos, que es la de Génesis 3, 17 al 19, que tiene que ver con lo que Dios le dijo a Adán, que con el sudor de su frente él entonces iba a obtener recursos para poder vivir. Y la sangre de Jesús en su frente es la bendición de Dios sobre nuestro trabajo. Es la bendición de Dios sobre nuestros recursos. Es la sangre de Cristo la que hace que tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación sea bendecida. Amén. ¿Cuántos podemos decir hoy, no sé cómo he sobrevivido estos 3 meses o 4 meses? No sé. Yo soy uno de ellos. Yo le digo a Dios, ¿cómo pudimos, Señor, sobrevivir 4 meses? ¿Y no le debo nada al banco? Y creo que ni a la luz, ni al gas, ni al agua. Creo que no. Como decían las abuelas, vamos al corriente. ¿Cómo he sobrevivido? Y cuando entiendes estas verdades, que la sangre de Jesús en su cabeza eran la evidencia de una bendición sobre el trabajo y el esfuerzo que, iglesia, ¿cuántos de nosotros reconocemos hoy que tenemos cosas que no tendríamos si no fuera por la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos llegado a lugares y hemos hecho cosas que no podíamos estar ahí si no fuera por la bendición de Dios? Y es su sangre la que bendice el esfuerzo.
Es la sangre de Cristo la que hace que el poquito trabajo que tienes, el Señor lo multiplique y lo prospere. Que el poco recurso que tenemos lo haga suficiente para nuestras necesidades. No los veo convencidos. Es para que digan amén, gloria a Dios, hermanos. A ver, ¿hay alguien aquí que no ha tenido trabajo? Levante su mano. ¿Todos han tenido trabajo durante estos 3-4 meses? Mire, cuando hay más de 1 millón de personas sin trabajo, ya rebasaron el 1 millón sin trabajo. O sea, de la crisis, no, olvídese de los 4 o 5 millones atrasados que llevamos. Olvídese de esos 5 que llevamos atrasados. Solo en este tiempo va 1 millón de personas que pierden trabajo. Y aquí estamos con trabajo. Gloria a Dios, iglesia, y no lo vamos a perder. Y no nos vamos a quedar sin la protección y la prosperidad de Dios. Si había algo que caracterizaba al pueblo de Israel constantemente en los tiempos difíciles, críticos, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era el pueblo que más recursos tenía en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? El pueblo de Israel. ¿Sabes por qué Hitler los persiguió tanto y los quiso exterminar? Bueno, aparte de sus complejos y sus prejuicios que tenía de racista, aparte de eso, porque era la gente que tenía más dinero, era la gente más acaudalada, era la gente que tenía más propiedades, era la gente que tenía más empresas, era la gente que representaba una economía como hoy en día, muy poderosa. Es tipo de la iglesia, y la iglesia también ha representado eso. Siempre ha representado que tiene una prosperidad y una bendición de parte de Dios por encima del promedio de la gente. Yo le he dado testimonio de que por más de 30 años que tenemos en el ministerio, nunca nos hemos quedado sin comer. Nunca. Siempre Dios ha provisto lo necesario. Siempre. Claro, como dijo el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿Por qué no ponemos nuestra cara de pobrecitos? Ni nos tiramos para que nos levanten. Nunca. Y no verán eso jamás en mí. Amén. Porque le he creído a Dios y creo que soy un rey. Y trato de vivir como rey, pero también soy un siervo. Y trato de hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer, como sacerdote de Él. Entonces, la sangre en la frente de Jesús tiene que ver con la bendición donde hay maldición. Escúcheme, mucha gente... Estaba escuchando a una persona la semana pasada, lo entrevistaron, dice, por 12 años preparé una empresa, por 12 años de trabajo preparé una empresa y la perdí en 2 meses. Tú dices, una empresa que preparó por 12 años, se esforzó, la estableció, la consolidó y la perdió en 2 meses. Y como esa historia... empecé a escuchar más. Métase a YouTube. Todas las personas que han perdido empresas y negocios en estos tiempos, y vas a escuchar un montón de historias de personas, no de 1 año de trabajo, no de 2, 12 años consolidando una empresa y la perdió en 2 meses. Es sorprendente. Donde no está la bendición de Dios en el esfuerzo, en el trabajo. Amén. Hermano, si usted todavía se da el lujo de no ir a trabajar, de llegar tarde, de decirle al jefe, estoy encerrado, estoy en cuarentena, ahorita no, búsquese otro. Bueno, ya cuando quiera salir, aquí te espero en el trabajo. Iglesia,
la sangre en la frente de Jesús es su bendición, pero también es la sangre que está rompiendo las fronteras mentales, los límites mentales que nos ponemos cuando pasamos momentos como estos. Se lo dije la semana pasada, una de las razones por las cuales golpeaban la cabeza de Jesús, golpeaban constantemente su cerebro, era para que él estuviera en un estado de inconsciencia. Una de las razones por las que le quisieron dar hisopo con vinagre era para crear una especie de medicamento que lo anestesiara y que lo tuviera inconsciente. Él no podía estar inconsciente, porque entonces él no podía consumir la obra de redención. ¿Qué locuras diría en la cruz si estuviera inconsciente, si estuviera drogado? ¿Qué cosas diría? Pero él estuvo consciente al 100%, porque la sangre en su cabeza tiene otro propósito, que es ensanchar las fronteras mentales que nos embargan en momentos de crisis y de incertidumbre. ¿A cuánto se le cierra el mundo en momentos así? Soltamos y no sabemos qué continúa. Diga conmigo: yo sí sé que sigue. ¿Y sabes qué sigue? Que nuestro futuro está asegurado en las manos de Papá Dios. Y que si Papá Dios por algún momento, nos quiere poner a ayunar, amén, Señor. Y que si Papá Dios por algún momento nos dice: ¿sabes qué? No vas a tener tu cuarto tan amplio como tenías. Ahora el cuartito lo vamos a reducir porque necesitamos tu espacio. Ahí está mi cuartito, Señor, es tuyo. Pero no se nos cierra la mente. Y la sangre de Jesús en su cabeza era ensanchar la mente para que podamos ver más allá de estos momentos. Jesús estuvo tan consciente que cumplió con sus 7 rociamientos, que pudo decir sus 7 palabras, que todas ellas tenían una connotación profética en el Antiguo Testamento, y las pudo declarar cumpliendo de manera perfecta su obra. Yo bien le puedo decir a Dios: Dios, mi amigo Javier, que está en tu presencia, tiene una iglesia donde no le hace falta absolutamente nada. Nada. Tiene todo la iglesia, pero no tiene al pastor. Y ustedes tienen al pastor, pero a lo mejor no tenemos la iglesia. ¿Qué prefiere? ¿Pastor o iglesia? Le dije: Señor, yo estoy listo. Hasta voy a extrañar mucho a mi amigo Javier, porque con él bromeaba mucho, jugábamos mucho en la obra. Y me da mucha tristeza a él, porque él sufrió mucho. Dios quiere que ensanchemos nuestra mente y que en momentos como estos, a través de la sangre de Cristo, le pidamos a Dios: Dios, ábrenos posibilidades, oportunidades. Ábrenos, Señor, la visión. Ábrenos, Señor, puertas en medio de todo esto que nadie pueda cerrar. Nadie. Y yo así le he estado diciendo a Dios. Hasta ahorita las iglesias, todas las que son parte del ministerio, las 10, se mantienen y todas siguen adelante. Uno de los pastores estuvo muy enfermo, pero el Señor lo levantó y ya retomó el trabajo de la iglesia. Pero sé de otras iglesias y de pastores que ya no están, y de iglesias que no continuarán. Y le digo: Señor, aquí estamos, lo que tú quieras hacer con nosotros. Pero mientras que tú estás decidiendo qué hacer con nosotros, yo estoy comenzando a ver algo diferente. Estoy comenzando a ver algo que se viene grande sobre México, y que yo quiero estar ahí, a menos que tú no quieras que yo esté. Yo quiero estar ahí. Iglesia, vienen cosas poderosas
para México. En términos espirituales, se va a desatar en México, iglesia, un mover de parte del Espíritu de Dios como jamás ha existido. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber de dónde agarrarse. ¿Sabes por qué? Porque este país va a terminar totalmente decepcionado de los políticos, de los gobiernos, de las autoridades, y se va a tener que refugiar solamente en Dios. Eso va a pasar en este país. Por eso es que yo veo eso. Yo veo eso y le digo: Señor, yo quiero estar ahí, quiero estar en la jugada, como dicen los muchachos. Quiero estar en el mover, quiero estar en la ola que está llevando a la iglesia a otro lugar. Pero también, si no quieres que esté, amén. Y se lo digo, iglesia, con esa confianza y seguridad. Yo le dije a Dios: mi amigo no salió, estuvo encerrado, y yo salgo todo el tiempo, y estoy en funerales, lloro por enfermos y visito gente, y le digo: Señor, me vas a dejar. Dios te va a dejar, iglesia. Valoremos que Dios nos está dejando. Valoremos que Dios nos quiere usar en estos tiempos. Jóvenes con mejor salud que la nuestra se han ido. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Papá Dios. Espero que hagamos nuestra labor en estos días que vienen, porque le dije, vienen días donde la gente no va a encontrar de dónde agarrarse. Ya no hay más. No hay más, iglesia. Van a venir nuevos grupos que van a prometer cosas. La gente ya no le va a creer a nadie. A nadie le va a creer. La gente está en una tremenda depresión social, política, de seguridad, de paz tremenda. Y la iglesia se va a mantener para hacer la respuesta a toda esa gente. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias.